profesor adscripto en la Cátedra B de Derecho Laboral con el doctor Grillo. También ha sido uno de los pioneros de estas clases de apoyo gratuitas de la agrupación HUB y ha sido presidente de la Federación Universitaria del Nordeste, que sería la FUNE. Sin nada más que agregar, le cedo la palabra al doctor y buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esto que es Derechos Humanos, Ciencias Jurídicas, como quieran llamarle. Esta vendría a ser la parte más técnica de nuestra carrera en lo que tiene que ver con el curso de ingreso, con las clases de apoyo y con el examen de eliminatorio, que me imagino que es lo que les tiene sin dormir en estos días a todos ustedes, ¿no? Primero que nada, felicitarlos por elegir esta carrera. Es la mejor carrera de todas, por eso somos tantos. Un par de recomendaciones: leer. No hay ninguna ciencia en esto que les digo, pero la verdad es que es la fórmula mágica, digamos. Si nosotros, los abogados, trabajamos con la palabra como el médico trabaja con sus instrumentos, como el arquitecto trabaja con sus planos, nosotros trabajamos con libros, trabajamos con códigos y trabajamos con horas de lectura. Esa es la única solución. Muchas veces se nos van a presentar atajos, ¿sí? Todo atajo es bienvenido, todos los recursos son válidos, videos, Power, nosotros le vamos a dar Power, le vamos a dar pregunteros, le vamos a dar resúmenes, le vamos a dar guías. Nada de eso va a suplir las horas de lectura que ustedes le puedan llegar a poner, porque sinceramente, en ese momento en que ustedes están leyendo, por más que no se den cuenta, están construyendo ese pensamiento que después van a ir a volcarlo, no solamente en un examen eliminatorio, que es una circunstancia, sino en los exámenes del primer año, del segundo año, del tercer año, y cuando se reciban se van a dar cuenta que lo van a seguir utilizando en toda la profesión. Y ahí viene la segunda recomendación que quiero hacerles, que es el tema de la constancia, ¿sí? Por ahí quizás vienen de algunas carreras o de la escuela o de otros estudios donde quizás es un poquito más light la lectura, ¿sí? Donde se puede leer un ratito a la noche, un ratito a la mañana. Bueno, el derecho en esto nos exige a nosotros mucho de nuestro tiempo. Cuando digo mucho, digo 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde, cuando el estudio apremia un poco más, quizás un poquito más. Y para eso, para poder lograr la constancia, la tercera recomendación que les voy a hacer es la cuestión de la desconexión. Nuestra generación, hablo de los que tenemos menos de 30, sufrimos graves problemas de atención que no tienen que ver con nuestra voluntad, digamos, ni con, como dicen algunas personas más grandes, nuestra falta de contracción al trabajo, sino que tiene que ver con la cantidad y la multiplicidad de dispositivos informáticos a los que fuimos sometidos desde muy chicos, ¿no? Celulares, televisión, internet. Ese bombardeo, por así decirlo, de sobreinformación hace que nosotros tengamos muchísimos problemas de concentración y hace que, por ejemplo, ustedes lo van a ver, se les dificulte leer no 2 horas, media hora sin mirar el celular, ya es todo un desafío. Así que lo que les recomiendo es que puedan hacer ese ejercicio de sentarse a la mañana, ¿no? Levantarse temprano, hacerse un café, hacerse un mate y poder poner el celular en modo avión por lo menos media hora al principio, 45 minutos después, 1 hora después, y poder ir controlando ustedes a ese dispositivo para que no les controle a ustedes. O prestan atención a lo que están estudiando o prestamos atención a lo que estamos con la persona o con la gente que estamos interactuando, ¿sí? Esto no es una crítica, al contrario, me parece que todos sufrimos eso, más grandes o más chicos, todos sufrimos de lo mismo y es importante por ahí problematizarlo, ¿no? Ponerlo sobre la mesa para poder justamente intentar dominarlo. Así que esas tres recomendaciones les hago antes de arrancar, que puedan leer mucho, sobre todo antes de la clase, que puedan leer mucho antes de la clase, que puedan poder adquirir esa constancia, más allá de que quizás hoy no les sea tan necesaria, porque la constancia y los buenos hábitos son
cosas que después nosotros vamos a ir volcando con el tiempo en los diferentes desafíos de la carrera. Y por último, la cuestión de la conexión, ¿sí? La conexión y la desconexión. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar. Este es el Power que hicimos nosotros, ¿no? Clase de apoyo ingreso 2022, Derecho de Organización Jurídica. Mi nombre es Sebastián Molina. Si podemos seguir con con la próxima diapositiva. Bien. Nosotros vamos a hablar acerca de la perspectiva histórica de los derechos humanos. Y es que cuando nosotros hablamos de derecho, no estamos hablando de un conjunto de normas que regulan nuestras acciones solamente, ¿sí? Derecho es una palabra muy amplia y fundamentalmente es un concepto que atraviesa todos los órdenes de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de derecho, hablamos de historia, hablamos de política, hablamos de sociología, hablamos del poder, hablamos de un montón de variantes que sin lugar a dudas van a entrar en cuestión a la hora de poder estudiar justamente la ciencia jurídica y fundamentalmente los derechos humanos. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos hablando de derechos con determinadas características inalienables, eh, infungibles, son derechos inherentes al ser humano, ¿sí? Tienen determinadas características porque justamente aparecieron en determinada etapa de la humanidad. ¿En qué momento de la humanidad nacen los derechos humanos así concebidos? Después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después del año 1945, con la masacre del nazismo, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, después de la destrucción y de la muerte de tantas personas, se generó un consenso global acerca de la necesidad de poder establecer una serie de derechos y de libertades que sean, como les decía, inherentes al ser humano, es decir, que lo tengan todos los seres humanos independientemente de su calidad de tal, independientemente de su sexo, de su religión, de su etnia, ¿sí? Derechos humanos significa entonces derechos para todos. Ustedes seguramente habrán escuchado en la tele o habrán escuchado en la radio o habrán visto en el Facebook o en el Instagram o en el Twitter un montón de adjetivos con respecto a los derechos humanos, si son buenos, si son malos. Realmente no son ni buenos ni malos, digamos. Son derechos humanos. Es decir, la valoración que nosotros como abogados hacemos de los derechos humanos es justamente una valoración técnica. ¿Sí? ¿Continuamos? Es decir, que tiene una razón de ser. Bien. Vamos despacito, ¿sí? Vamos a hablar primero de los derechos humanos y vamos a decir que guardan una estrecha relación con la libertad. Y es que no hay derechos sin que previamente hayan habido libertades fundamentales. Perdón. Cuando terminemos cada una de los capítulos, vamos a ir leyendo el chat, ¿sí? Bien. Decía, cuando hablamos de derechos, entonces necesariamente, previamente, hablamos de libertades. Las libertades fundamentales son justamente aquellas que nacieron previo a los derechos porque el Estado, el rey, el monarca, el sultán, depende de dónde nosotros nos situemos geográficamente, siempre ejercía un poder sobre sus súbditos, sus vasallos, su pueblo, y por lo tanto las primeras conquistas no fueron de derecho a una vivienda, por ejemplo, ¿no? Sino que fueron derechos de libertad, sino que fueron más que derechos, fueron libertades, ¿sí? La libertad de comerciar, la libertad de transitar, la libertad de expresarse, la libertad de profesar un culto, ¿sí? Por eso es que, como decíamos, seguimos, los derechos guardan una íntima expresión o una estrecha relación con las libertades. Bien. El autor cita a Sánchez Viamonte y a la acotación que hace este otro autor acerca de dos nociones distintas de libertad, ¿sí? La libertad
entendida según el latín liberty y según la expresión anglosajona freedom. Primero vamos a hablar, y yo por ahí les voy mencionando esto porque seguramente entra en el parcial, porque por algo el autor lo nombra, digamos, y por algo también la facultad lo trae a colación. Y se refiere, ¿no?, este autor Sánchez Viamonte, a que la libertad, en el sentido del latín libertas, es decir, de liberty, significa libertas, expresa aquella concepción elaborada por los griegos y por los romanos con carácter de idea pura, de ideal humano, es una idea unitaria e integral. ¿Qué significa esto? Los griegos y los romanos pensaban a la libertad como un concepto, ¿sí? Si podemos seguir con el power, con apego a este concepto, no, un poquito más atrás. Con apego a este concepto siempre se podrá cuestionar si la persona es libre, ¿sí? Supongamos que nosotros hoy pensemos en la libertad, de hecho muchos lo hacen, en la libertad que tiene una persona hoy en el siglo XXI, siempre podemos decir que podemos ser más libres. ¿Por qué? Porque si nos pegamos a una idea conceptual de libertad, a la libertad en el sentido de esta idea pura, nunca se es lo suficientemente libre. Paralelamente, tampoco nunca podríamos ser totalmente libres porque nuestra Y lo libertad contrario. termina donde empieza la libertad del otro, como habrán escuchado más de una vez, ¿sí? Pero justamente esta idea pura de libertad hace que nosotros siempre podamos ir avanzando como humanidad hacia niveles más amplios de libertad, ¿sí? Paralelamente se encuentra el otro concepto, avanzamos con el power, que es el concepto de freedom, que es un concepto anglosajón, es decir, inglés, de creación anglosajona, que alude a la libertad como persona, de la persona como entidad jurídica protegida institucionalmente por la autoridad, dice el autor. Y yo lo cito al autor porque las preguntas en el multiple choice son muy precisas y muy taxativas de lo que dice el autor, ¿no? Pero básicamente a lo que se refiere con esto es que no trata la idea de libertad como un concepto, como una idea pura, sino la idea de libertad como la libertad que la humanidad fue conquistando. Y en este sentido sí podemos decir que una persona del siglo XXI es muchísimo más libre que una persona del siglo X, cuando teníamos los señores feudales, la nobleza, el clero, sí, en ese sentido un vasallo no tenía ningún tipo de libertad con respecto a las múltiples obligaciones y deberes que tenía. Por lo tanto, va apareciendo históricamente en forma de derechos, en forma de rights, que es derecho en inglés, ¿sí? Y con apego a este concepto, entonces, uno es libre simplemente por no estar detenido. Por lo tanto, para poder poner en una balanza los dos conceptos, una cosa es liberty en el sentido de origen latín, digamos, que es una idea pura de libertad, según la cual siempre se puede ser más libre, y otra cosa es freedom en el sentido, o entendiendo este término anglosajón o inglés, que tiene que ver con esta entidad jurídica protegida por el Estado. Es decir, es la libertad que el Estado o que el derecho o que el ordenamiento jurídico me reconoce, ¿sí? No es una idea, sino es una libertad concreta. ¿Seguimos? Y por otro lado, tenemos a las garantías individuales, ¿sí? Hablamos de derechos humanos, hablamos de libertades, y ahora vamos a hablar de garantías. También seguramente en la tele, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, habrán escuchado hablar muchas veces de garantías, de los jueces garantistas, de los abogados garantistas. Bueno, la noticia acá, lamento decepcionarlos a algunos, es que todos los abogados somos garantistas porque las garantías son un término técnico, digamos. O sea, las garantías son en realidad el medio por el cual se reconocen y se protegen los derechos. Es decir, yo puedo tener un derecho a la libertad
pero si no puedo hacer cumplir ese derecho en contra del Estado, no tengo el derecho a la libertad. No sé si se entiende, ¿sí? Una cosa es que se me reconozca el derecho y otra cosa es yo tener las herramientas para hacer valer ese derecho, ¿sí? Esas son entonces las garantías. Son la medida en que los derechos del hombre son reconocidos y protegidos en un ordenamiento jurídico positivo y le imponen obligaciones esenciales a un Estado determinado frente a su población. Es decir, las garantías son justamente esas herramientas que tenemos las personas como individuos para hacer valer nuestras libertades y nuestros derechos frente al Estado. Bien. Vamos a hacer una pausa acá entonces. Vamos a leer el chat. En 1918-19 se llamó Asociación de las Naciones Unidas y surgían los primeros avances de los derechos humanos. Claro, 1819 se da el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y entonces se arma lo que se llama la Sociedad de las Naciones, que es previa a la Organización de Naciones Unidas, y comienzan a esbozarse los primeros hitos de los derechos humanos, que después se van a conocer como tales en el año 1945 con todas las características de los derechos humanos como los conocemos hoy. Pero gracias por tu aporte, Elías. Es así, ¿sí? Siempre después de una guerra, después de una gran masacre, nace un gran consenso social. ¿Qué serían las herramientas para ejercer las libertades? Las herramientas para ejercer las libertades, creo que te estás refiriendo a las garantías que hablamos recién, son medios, son instrumentos. Por ejemplo, una garantía es el habeas corpus. Si el Estado a mí me detiene ilegalmente, por ejemplo, entra un policía y sin ningún tipo de orden judicial me arrastra hasta una comisaría, yo presento un habeas corpus, que es una garantía constitucional, en virtud de la cual inmediatamente un juez va a ordenar que me liberen. Esas son, creo que a eso te referís, Sofía, con las herramientas para ejercer las libertades. ¿Sí? Son garantías. ¿Seguimos? Bien. La garantía de la libertad en la democracia ateniense. Y acá vamos a hacer un parate para decirles y recomendarles, no sé si se acuerdan en la escuela cuando la seño de historia le hacía hacer ¿cómo se llamaba? La línea del tiempo. Bueno, hoy la línea del tiempo va a ser su mejor amiga si quieren comprarse un afiche, si quieren pegar hoja como en la escuela, digamos, y hacer una línea con un fibrón negro bien marcado, se los recomiendo. Les recomiendo mucho que puedan situarse en tiempo y espacio para hablar o para estudiar lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Porque en todo el material lo que vamos a hacer es un repaso desde el 600 antes de Cristo hasta la actualidad, ¿sí? Vamos a pasar por los griegos, por los romanos, vamos a pasar por la Edad Media, vamos a pasar por Inglaterra, por Gran Bretaña, vamos a ir haciendo todo un repaso histórico y van a ir apareciendo un montón de fechas que si ustedes la pueden situar mentalmente, genial, felicitaciones. Ahora, si no lo pueden hacer, es una sugerencia esto de la línea del tiempo para poder ir situándose. Bien, vamos a hablar entonces del primer iluminismo de la historia, como dice el autor, que es la democracia ateniense, ¿sí? Eh, lo, lo complejo, ¿no? Y lo impresionante de la democracia ateniense es justamente que haya habido democracia y que haya sido una democracia directa. Es decir, 600 años antes del nacimiento de Cristo, los griegos ya tenían un régimen democrático que no era una democracia representativa, es decir, que no elegían a sus autoridades, como nosotros, sino que directamente se juntaban y votaban, ¿sí? O sea, reunidos todos en una asamblea, votaban las diferentes reformas que querían para la polis, que era la ciudad, ¿sí? La ciudad era la polis. De ahí viene la palabra política, justamente. ¿Seguimos? Bueno, acá menciono un par de autores que menciona el autor, nada más. ¿Seguimos? Vamos a hablar específicamente de uno que es Protágoras, que es uno de los grandes padres del pensamiento democrático en Occidente, como bien lo menciona el autor también. Protágoras consideraba que la polis, es decir, la ciudad-estado griega, ¿no? Era mucho más que una ciudad-estado.
¿sí? Era mucho más que una cuestión externa para el individuo, sino que era más una cuestión interna, ¿sí? Era una estructura, decía él, esencial de su desarrollo espiritual, algo que abarcaba la totalidad de su existencia. ¿Qué pensaban los griegos? Que el hombre, y el hombre, no la mujer, claramente, porque ustedes saben cómo se fue dando, digamos, el desarrollo de la humanidad. Lo que pensaban los griegos es que el hombre solamente alcanzaba su plenitud dentro de la polis, dentro de la sociedad. Es decir, desde ese momento ya el pensamiento entendía que las salidas individuales no eran posibles, sino que justamente el hombre alcanzaba su plenitud dentro de la sociedad, dentro de esta polis, ¿sí? Y Protágoras habla a sus discípulos de el mito de Hermes. Esto lo comenta el autor, se lo voy a explicar muy someramente, creo que está bastante simple ahí. No sé si se acuerdan de Hermes, que era ese que tenía las alitas en los pies, digamos, que era como el mensajero de los dioses del Olimpo. Lo que decía Protágoras es que, que Zeus mandó a Hermes a dotar a todos los hombres de pudor y de justicia. Entonces, ese pudor y esa justicia eran las aptitudes éticas que Dios, o sea, Zeus, le daba a todas las personas. Y por lo tanto, de ahí venía el sentido de la democracia, de que todos los hombres estaban aptos éticamente para poder participar del gobierno de la ciudad, ¿sí? ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque no era el pensamiento general, ¿sí? Si nosotros vemos las otras expresiones que surgieron después, los espartanos, ¿sí? Todo lo que había en esa época, los, los del mundo más oriental, no tenían un concepto de democracia, ¿sí? Justamente la democracia en Grecia se basaba en que todos los hombres tenían aptitudes morales para participar de ese gobierno. ¿Seguimos? Bien, vamos a hacer un parate, vamos a hablar chat. ¿Se hace diferencia entre la democracia y la democracia? Pregunto porque hay escrituras donde sí lo hacen. No se hace diferencia acá, no menciona el autor, así que no vamos a detenernos en cuestiones porque son muchos, muchos tiempos históricos, así que vamos a ir leyendo estrictamente las cuestiones del libro, ¿sí? ¿Seguimos? Bien, vamos un poquito para atrás. Ahí está la portada. Bien. Este que ustedes ven acá es el emperador Justiniano, es uno de los más famosos emperadores romanos, que no estuvo en Roma, sino en Constantinopla, que es la otra sede del Imperio Romano. No sé si se acuerdan que Roma tenía dos sedes, la que estaba en Italia, o sea, Roma, puramente dicha, y otra sede en donde hoy es Estambul, Turquía, que era justamente Constantinopla. Y eran el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Ahora vamos a ver la legislación de Justiniano que se dio justamente en el Imperio Romano, pero de Oriente, ¿sí? Los romanos dominaron el mundo casi 1700 años, fue el imperio más grande de la historia, tuvo, por supuesto, muchísima legislación, es decir, muchísimas leyes, muchísimas normas, muchísimas de las instituciones romanas las podemos ver hoy en día, el matrimonio, la adopción, eh, el patrimonio, ¿sí? Todos esos conceptos que quizás hoy les suenan a ustedes, las instituciones, todos son conceptos que vienen del latín porque son justamente conceptos romanos. Justinianos de Oriente. No es de Oriente, digamos, es de Oriente si tenemos en cuenta la, dónde está Roma, Italia, digamos. Es decir, había un imperio romano de Occidente y otro de Oriente, pero si vemos el mundo es de Occidente, digamos. Bien.
Entonces, ¿qué dice el autor? Que los romanos supieron generar el convencimiento de que la ley es el instrumento por excelencia a través del cual se debe limitar al poder. Los romanos lo organizaron todo, ¿sí? Los romanos tenían acueductos, los romanos tenían un senado, los romanos tenían una república, después tuvieron un imperio. Los romanos tenían múltiples disposiciones legislativas, prescripción, todos esos términos que nosotros escuchamos por ahí en nuestra vida cotidiana son todos términos que vienen justamente del derecho romano, ¿sí? Ahora, ¿seguimos? Bien. En el año 327 se da esto que les decía yo, ¿no? Que Constantino traslada el centro de gravedad del imperio. Es como, ¿se acuerdan cuando, bueno, muchos presidentes dijeron que querían cambiar la capital de Buenos Aires a otro lado? Bueno, Constantino lo hizo, digamos. O sea, sacó la capital de Roma y la llevó a Bizantino, que después fue renombrada como Constantinopla, que justamente esto que les decía, era una ciudad mucho más al oriente, por eso se le dice oriente, ¿no? Que sería la sede del Imperio Romano de Oriente. Bien, ¿seguimos? Pero todo esto es un prolegómeno para hablar de la persona de la portada, que es justamente el emperador Justiniano. El emperador Justiniano lo que hizo es, cuando llegó para reorganizar el imperio, juntó todas las disposiciones, todas las leyes, las normas, los decretos, todo lo que había de legislación, y le quería dar una forma uniforme, justamente, ¿sí? Todo eso se compiló en un código que es el Código de Justiniano. Vamos a avanzar con el Power, y vamos a ver que la comisión que armó Justiniano dio a conocer 12 tomos compuestos por 4.652 leyes, que integraron el llamado Codex Justinianus, es decir, el Código de Justiniano. Si hoy ustedes, por ejemplo, ven un código civil argentino, no es otra cosa que la compilación de todas las leyes de nuestro país. ¿Sí? Cada ley que sale reforma el Código Civil. ¿Seguimos? Bien, la obra entonces se completó con una colección de 50 tomos de opiniones legales, opiniones jurídicas, llamadas digestos o pandectas, que era para que los que tenían que administrar las leyes puedan, en caso de duda, saber cómo tenían que interpretar esos textos, ¿sí? Para eso eran las pandectas. Se acompañó también con un texto general sobre derecho en 4 libros que se llamaron las instituciones de Justinianos, o las institutas. Y por último, a esas 3 partes se le añadió las novelas, en las que se sistematizaron las leyes dictadas por el propio Justiniano mientras fue emperador, ¿sí? Todo eso configuró el Corpus Iuris Civilis. Todos estos términos romanos, yo les sugiero que los googleen, ¿sí? Cada palabra en latín que vayan viendo. Iuris significa derecho, civilis significa civilización, y corpus significa cuerpo. No es muy difícil saberlo, pero por la duda se lo digo. Y el kit de la cuestión acá es que estamos hablando de el primer gran código, ¿sí? Que fue el Código Justiniano, que justamente organizó la legislación de todo el Imperio Romano, que ya venía de 800 años de historia, digamos. ¿Seguimos? Bien. Vamos a hacer una pausita acá, ¿sí? De 10 minutos, y después vamos a seguir y vamos a terminar con estos powers.